Hola tercero, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, espero que estén cuidándose adentro y tomando todas las precauciones necesarias. Vamos a avanzar un poquito más con funciones. Hasta ahora habíamos visto el cálculo de raíces, ¿sí? Dada una función lineal, lo que vamos a hacer es calcular las raíces igualando la función a cero y resolviendo la ecuación, ¿sí? Una vez que sabemos calcular con exactitud esas raíces, que muchas veces pueden ser valores enteros y otras veces pueden ser valores racionales, ¿sí? Valores que están entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el menos 3 y el menos 4. Nosotros mediante una ecuación vamos a poder encontrar de forma exacta el valor de esa raíz, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer un análisis de las funciones, ¿sí? Análisis donde entra en juego dominio, imagen, pendiente, ordenada, conjunto de ceros o raíces, que es lo mismo. En algunos libros lo pueden encontrar como las raíces y en algunos otros como el conjunto de ceros, ¿sí? Para el análisis generalmente queda mejor verlo como si fuera, o nombrarlos como si fuera el conjunto de ceros. ¿Por qué? Porque también tenemos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Entonces los podemos nombrar a los tres juntos porque están también íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces vamos a tener dominio, imagen, pendiente, ordenado al origen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y también vamos a trabajar con el intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento, ¿sí? Entonces, dada una función, vamos a analizar todas esas cosas, que son 9 puntos. Cuando hablamos de un intervalo, ¿sí? Un intervalo es algo que empieza y termina, ¿sí? Un intervalo de tiempo, por ejemplo, es lo más común para nosotros. Podríamos decir que uno va a la escuela, por ejemplo, de 7:30 a 13 horas, por ejemplo, ¿sí? O que tenemos clases de matemática los martes y los jueves de 7:30 a 9:30, ¿sí? O que jugaba antes de todo esto a la pelota con los pibes de 4 a 5 de la tarde, ¿está bien? Entonces tengo que nombrar el intervalo donde empieza y donde termina. Y no se nombra de cualquier forma, sino que tiene una forma. Primero va el límite menor y después el límite mayor, ¿sí? Si yo digo juego a la pelota todos los jueves de 8 a 7, suena medio raro. Yo juego a la pelota todos los jueves de 7 a 8. ¿Está bien? No puedo alterar el orden. Bien, entonces yo tengo acá el listadito de todo lo que vamos a analizar para una función. Dominio, imagen, M era pendiente, B era ordenada al origen. Conjunto de ceros es como una C, pero un poquito más grande, tachada. Así es conjunto de, por ejemplo, ceros, ¿sí? Después tenemos el conjunto de positividad, que es lo mismo nada más que con un más. El conjunto de negatividad, el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Los primeros 4 puntos son sencillos porque son... Los primeros 2, por ejemplo, me pide por el dominio y la imagen. En estas funciones que estamos trabajando nosotros, el dominio y la imagen son todos los reales, ¿sí? Por ahora no vamos a analizar mucho. Más adelante vamos a analizar bien otro tipo de dominio y otro tipo de imagen. Por ahora no nos preocupemos mucho. Vamos a decir que tanto el dominio como la imagen son reales. La pendiente y la ordenada al origen lo tengo a la vista. Dada una función, yo puedo, mirando la función, indicar la pendiente y la ordenada al origen. El conjunto de ceros es la raíz que nosotros aprendimos a calcular ya en el trabajo anterior. Y en base a esa raíz vamos a poder hablar del conjunto de positividad y negatividad, ¿sí? El conjunto de ceros separa lo positivo de lo negativo. Por ejemplo, si el conjunto de ceros es 4, ¿sí? Vamos a suponer así. El número 4, la función pasa por ahí. La función puede hacer esto, ¿sí? Entonces fíjense, imagínense que este es el eje de las X, ¿no? Desde menos infinito hasta 4, en esta parte la función estaba por debajo del eje de las X. Entonces sería conjunto de negatividad. Y de 4 a más infinito, en esta parte, la función estaba arriba del eje de las X. Entonces es el conjunto de positividad. Tiene que ver el conjunto de positividad y de negatividad si está arriba o abajo del eje de las X. Vamos a suponer algo así. Este es el eje de las X. El conjunto de ceros vuelve a ser 4, tal cual lo dijimos recién, pero la función hace esto, ¿sí? Entonces en esta parte, que sería de menos infinito hasta 4,
tengo el conjunto de positividad. Y de 4 a más infinito, o sea, en esta parte tendremos el conjunto de negatividad. ¿Por qué? Porque en esta parte la función está por debajo, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver es si la función, si lo que yo grafico, la recta que yo hago, está por arriba o por abajo del eje de las X. Eso es lo que tenemos que prestar atención, ¿sí? Y después, cuando hablemos del intervalo de crecimiento y de decrecimiento, siempre va a existir, por ahora en estas funciones, uno de los dos. O la función o crece o decrece, ¿sí? En este caso, para esta función, la función es ¿qué? Creciente, perdón. Entonces, el intervalo de crecimiento serían todos los reales y de decrecimiento no hay. Cuando yo quiera analizar esta función, por ejemplo, esta función no crece. Entonces, el intervalo de crecimiento no existe, mientras que el intervalo de decrecimiento serían todos los reales, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor, vamos a tratar de analizar un poco esta función que tengo acá. La función es igual a un medio de x menos 1, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer obviamente es graficar. Y una vez que grafico voy a poder analizar. Fíjense, tal cual veníamos trabajando. Esto sale de menos 1, desde acá, ¿sí? Según la pendiente, avanzo 2, subo 1, quedaría por acá. Avanzo 2, subo 1, me quedaría por acá. Entonces, el gráfico de esa función sería esto que tengo acá. ¿Sí? Ese sería el gráfico de la función. Fíjese que pasa por dónde. Por el número 2. Bien, entonces, analicemos ahora esa función. Tal cual habíamos dicho, el dominio son todos los reales, la imagen todos los reales, y eso va a pasar siempre. Vamos a hablar de la pendiente. Miro la función, digo, la pendiente vale un medio. ¿Sí? Preguntan la ordenada del origen. Miro la función, vale menos 1. ¿Sí? No hay inconvenientes ahí. Mirando la función automáticamente puedo determinar. Ahora me pregunta por el conjunto de ceros. El conjunto de ceros se pone entre llaves y es en el momento donde la función corta el eje de las X. Si yo miro la gráfica, que es esta, corta justo en donde, en el número 2. Entonces el conjunto de ceros es el número 2. ¿Sí? Ahí tenemos que escribir siempre la raíz. Bueno, y ahora tendríamos que ver qué pasa con el conjunto de positividad y negatividad. Yo recomiendo que analicemos siempre de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, fíjense, de menos infinito hasta 2, que es el momento donde cortamos, en este intervalo, para cualquier número que yo elija, la función siempre está abajo, ¿sí? Entonces es el conjunto de negatividad. ¿De dónde? De menos infinito hasta 2. De menos infinito hasta 2. Y desde 2 a más infinito, para cualquier valor que yo piense de acá, del eje de las X, la función siempre está arriba. Entonces es el conjunto de positividad, que sería de 2 hasta el más infinito. Y por último, me quedaría hablar de intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Esta función es creciente. Entonces el intervalo de crecimiento son todos los reales, mientras que el de decrecimiento estaría vacío, ¿sí? Ese sería el análisis de una función lineal, ¿sí? En un principio parece medio complicado, pero después vamos a ver que con el correr de los ejercicios eso va mejorando, ¿sí? O va siendo un poco más sencillo. Bueno, nos vemos en un rato. Chau, chau.